Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy veremos la continuación del video pasado en donde revisamos los principales planteamientos de la teoría de crecimiento de Harrod y Domar por separado. Ahora vamos a ver Harrod y Domar junto. Como vemos, pues se plantean el mismo problema con un enfoque bastante similar, y lógicamente pues van a llegar a las mismas conclusiones. Entonces, vamos a revisar este modelo, el modelo de Harrod y Domar, pero de una manera ya conjunta. Vamos a analizar todas las conclusiones a las que llegan y pues los principales aportes que realizaron con esta teoría y también algunas de las principales críticas. Les voy a compartir el material para que nos vayamos guiando, vayamos teniendo nuestra guía como siempre. Y bueno, les mencionaba que, bueno, vamos a ver nuestra primera presentación. Harrod y Domar, como vemos, se van a plantear ese mismo problema con un enfoque similar y pues para mantener, ellos plantean que para mantener la plena utilización de la capacidad instalada es necesario pues un crecimiento de lo que se conoce como el ingreso o la renta para Harrod y de la inversión para Domar. Entonces aquí en general están hablando un crecimiento de la inversión y un crecimiento del ingreso para que pueda haber este crecimiento económico. Entonces esto va a ser igual al cociente entre la propensión a ahorrar y la relación del capital producto. Esto que ellos nos plantean pues se puede resumir principalmente en dos aspectos. Bueno, son más aspectos, pero son así como los más destacados. Ellos señalan que la tasa de crecimiento de una economía va a depender del nivel de ahorro y de la propensión marginal a ahorrar. Nos dicen que a mayor ahorro habrá mayor capacidad para invertir y con ello también se va a elevar la capacidad productiva. El otro aspecto es lo que ellos denominan la productividad de la inversión, que básicamente va a ser la relación entre el capital producto o esa BR que veíamos en la fórmula pasada, en la fórmula del video pasado. Esto va a ser la relación entre el capital invertido y el producto. Una relación capital-producto más baja va a significar que la inversión es más eficiente y la tasa de crecimiento entonces será mayor. Si lo analizamos un poco en términos reales, pues pensemos tal vez en una inversión en capital y maquinaria de, por ejemplo, 1,000 unidades sobre un producto de 1,000 unidades. Estaríamos invirtiendo 1,000 unidades para obtener 1,000 unidades, lo que de ninguna manera sería muy eficiente, ¿verdad? Porque no habría ningún margen de ganancia. Entonces, eh, para ello, pues, por ejemplo, si tuviéramos una inversión de 200 unidades para obtener 1,000 unidades, esto significaría una mayor eficiencia de la inversión, ¿no? Porque estamos con menos produciendo más. Entonces, a esto se refiere justamente con que una relación de producto más baja va a significar que la inversión es mucho más eficiente y por lo tanto esto nos va a dar una tasa de crecimiento mucho mayor. Para Harrod y Domar, la inversión y lo que es la inversión, el ahorro y la tecnología son aspectos que le darán impulso al crecimiento económico, siempre bajo la limitación de crecimiento de la teoría keynesiana y apoyado sobre estos supuestos de la teoría keynesiana, como son la demanda efectiva, el equilibrio con desempleo y todo lo que ya nosotros conocemos que implica esto. Ok, entonces ellos nos mencionan que cuando incrementamos la tasa de ahorro, la inversión o la tasa de progreso tecnológico también va a incrementar el potencial. Para esto, pues obtendremos mayor crecimiento económico. También Harrod y Domar señalan que dadas estas dos condiciones eh, de inversión y productividad del capital, la cantidad de capital y de tecnología son muy importantes siempre y cuando también exista una cantidad ideal de trabajo, ¿no? Para que pues haya personas que trabajen en este capital que se está invirtiendo. Dado que los países en vías de desarrollo suelen tener una oferta abundante de mano de obra, estos dos teóricos señalan que lo que falta entonces es inversión en capital físico y en tecnología. ¿Qué es esto? Justamente estos dos elementos lo que están frenando el crecimiento y el desarrollo económico en estas economías que se encuentran en vías de desarrollo. Entonces ellos
precisamente por esta razón consideran estos dos factores como fundamentales o determinantes del crecimiento económico. Nos dicen, aunque haya una buena cantidad de fuerza de trabajo, si no hay capital y si no hay tecnología, pues no hay manera de crecer. Eso es lo que ellos mencionan. También dicen, bueno, dicen, centrarse en la acumulación de capital físico los va a llevar finalmente a la deducción de que la inversión neta conduce a una mayor acumulación de capital, lo que genera una mayor producción e ingresos y que eso pues a su vez va a entrar como en un ciclo en donde mayores ingresos van a permitir mayores niveles de ahorro, ¿sí? Entonces ese es como una suerte de ciclo, que tenemos un círculo en donde la inversión va a conducir a una mayor acumulación de capital y esto va a generar una mayor producción y esto va a generar mayores ingresos, que a su vez mayores ingresos van a permitir unos mayores niveles de ahorro que van a generar más inversión y así es el ciclo, ¿no? Finalmente. Harrod y Domar también van a simplificar el modelo mediante una relación entre el nivel de ahorro y la proporción de capital productivo. El nivel de ahorro va a ser la relación entre el ahorro y el ingreso nacional, es decir, una como proporción del Producto Nacional, más bien cuánto de la proporción del Producto Nacional se destina al ahorro, ¿sí? Entonces más o menos es así. Y la producción del capital productivo va a ser la relación existente entre el producto marginal del capital, es decir, la cantidad de capital necesaria para aumentar la producción en una unidad. En esta parte debe tomarse en cuenta que hay una depreciación de capital que existe en esta relación, pues el capital que se invierte no es totalmente eterno, ¿sí? Entonces, aquí vamos a tener esta fórmula de alguna manera que se va a relacionar de esta forma. Va a ser esta relación del nivel de ahorro y de la proporción de capital productivo y esto nos va a determinar una tasa de crecimiento económico pues determinada, ¿no? Estos van a ser los factores determinantes, pero si ustedes pueden ver, a su vez, cada uno de los elementos que componen esta relación está formado por otra relación, ¿sí? El nivel de ahorro, por ejemplo, es la relación entre el ahorro y el ingreso nacional y la proporción de capital productivo es esa relación entre el capital y el producto, ¿no? Que podemos ver aquí. Y como precisamente es una relación de carácter marginal, producto marginal del capital, y esto nos indica que es la cantidad de capital necesaria para aumentar la producción en una unidad. Bueno, ahora vamos a revisar aquellos factores que afectan, frenan o bien también desaceleran el crecimiento económico o también lo pueden acelerar, visto desde el lado contrario, ¿verdad? Entonces, ellos mencionan que un nivel de ahorro va a provocar también lo que son niveles de inversión bajos, lo que pues no va a permitir evidentemente que haya crecimiento porque va a haber falta de inversión en capital físico y tecnología. Por otra parte, también la depreciación va a ocasionar el desgaste del capital físico y con ello pues va a disminuir la eficiencia de la producción. Otro aspecto fundamental e importantísimo es la eficiencia marginal del capital, que va a ser equivalente, digámoslo así, a la productividad de la inversión o el producto por unidad de capital. Para la teoría keynesiana, este concepto de eficiencia marginal del capital es bastante usual, se usa bastante y bueno, lo que va a mostrar es la tasa de rendimiento esperada de la inversión en un momento determinado. La eficiencia marginal del capital se va a contrastar con lo que es la tasa de interés, ya que una tasa de interés más baja va a hacer que la inversión sea relativamente más atractiva. Aquí vamos a ver, por ejemplo, este ejemplo en donde nos dice que si la tasa de interés fuera del 5%, las empresas necesitarían una tasa de rendimiento esperada de al menos 5% de su inversión para poder justificar esta operación. Enfóquense un poco en esta gráfica que podemos ver aquí, se las voy a poner con un cuadrito para que ustedes la identifiquen. Vean la relación que nos manejan en esta gráfica. A mayor tasa de interés, también vamos a tener mayor cantidad de inversión.
Esto se debe a que el empresario tendrá un mayor incentivo para ahorrar su dinero y poco para invertirlo si la tasa de interés es mucho más alta, pues va a recibir un interés más alto por guardar su dinero, ¿no? En este caso, y por lo tanto dice, bueno, lo invierto después. Si reducimos esa tasa de interés, así como viene aquí de 5 a 2%, entonces la cantidad de inversión aumentará debido a que el incentivo de ahorro es muy poco y pues se considera evidentemente que es mejor invertirlo en algo. Por lo tanto, pues la eficiencia marginal del capital va a mostrar esa relación entre la tasa de interés esperada y la cantidad de inversión como se muestra en esta gráfica. Otra manera de entender esta relación, visto desde otro punto de vista, es pensar que para financiar la inversión, las empresas probablemente van a solicitar un préstamo y ello va a implicar que van a reducir sus ahorros. Si las tasas de interés son más bajas, es más barato pedir prestado o sus ahorros pues dan un rendimiento menor, lo que hace que la inversión pues sea relativamente más atractiva visto desde este punto de vista, ¿no? Entonces, eso es la eficiencia marginal del capital cuando lo vean en alguna otra parte de las teorías, sobre todo cuando estudien la economía keynesiana, van a encontrar mucho este concepto y pues generalmente relaciona esas dos variables, ¿no? La tasa de interés y la inversión en términos generales. Eh, bueno, aquí también vamos a tener la determinación de Harrod y Domar de lo que es una tasa de crecimiento garantizada. Harrod fue el primero que introdujo este concepto de la tasa garantizada. Esta pues va a ser la tasa de crecimiento a la que todo el ahorro se absorbe en la inversión, es decir, todo lo que ahorramos se va directo a la inversión. Si yo ahorro 1 millón de pesos, 1 millón de pesos es lo que voy a invertir. Vamos a ver este pequeño ejemplo con respecto a la tasa de crecimiento garantizada. Nos dice, suponga una tasa de ahorro del 10% y una relación capital-producto de 4, ¿sí? De 4 unidades. Entonces, si se invierte 1 millón de pesos, la producción aumentará en 1 millón sobre 4 unidades, es decir, 2.5%. ¿De dónde salió ese 2.5%? Veámoslo en la fórmula. La fórmula, la GW nos va a representar la tasa garantizada, la S va a ser la tasa de ahorro y la C va a ser el capital efectivo. Entonces, vamos a sustituir en la tasa de ahorro, vamos a poner el 10%, es decir, 0.10, y en el capital efectivo vamos a tener que nuestra relación capital-producto, es decir, lo que verdaderamente estamos produciendo con el capital que tenemos, es de 4 unidades. Por lo tanto, si hacemos la operación, vamos a obtener un 0.025, que si lo convertimos a un porcentaje nos va a dar 2.5%. Entonces, la tasa de crecimiento garantizada de la economía es de 2.5%. Esta tasa pues es la tasa de crecimiento a la que la relación capital-producto se va a mantener constante en 4%, mientras el ahorro siga siendo de 10%. Es decir, si en esa economía se ahorra 10% y no se invierte nada, digamos, el capital efectivo siempre es de 4, entonces vamos a tener una tasa de crecimiento garantizada para cada periodo únicamente de 2.5%. Si nosotros quisiéramos incrementar ese 2.5% a tener una tasa de crecimiento garantizada mayor, tendríamos que aumentar entonces la tasa de ahorro, ¿están de acuerdo? Y para que esto pudiera ser efectivo, o también tendríamos que disminuir el capital efectivo con una misma tasa de ahorro, en este caso. Bueno, esto para representar un poco un ejemplo de lo que es la tasa garantizada. Pero también recordemos que Tomar incluyó lo que era la tasa de crecimiento natural. Eso lo vimos en el video pasado, pero ya más o menos se conjuntan sus ideas ya cuando vemos el modelo, digamos, por las dos partes, ¿no? Entonces, esta tasa de crecimiento natural dijimos que va a ser la tasa de crecimiento económica necesaria para mantener el pleno empleo. Sí, para que exista pleno empleo, la fuerza laboral debe de crecer a la par del crecimiento anual de la economía. Es decir, si la fuerza laboral crece al 3% anual, entonces para mantener el pleno empleo, la tasa de crecimiento anual de la economía también debe de ser del 3%. Por lo tanto, pues deben de ir a la par esta tasa de crecimiento natural con la tasa de crecimiento anual de la economía. Esto supondría que no hay cambios ni en la productividad del trabajo,
ni en la tecnología, ni en absolutamente nada, ¿no? Entonces, estaríamos pensando que todos los trabajadores son una especie de robots que tienen la misma productividad durante todos los periodos, ¿no? Lo cual es muy poco realista, pero bueno, ese es el planteamiento que tiene Domar y que lo comparte también Harrod, ¿no? También ellos llegan a la conclusión de que hay una tasa de equilibrio, de equilibrio de la inversión. Este equilibrio de la inversión es donde el crecimiento ocurre sin generar desempleo. Entonces se logra el pleno empleo o el pleno uso de la capacidad productiva. Entonces esto pues va a tener, tiene una cantidad de ahorro necesaria para generar el crecimiento adecuado de la inversión, ¿sí? Entonces es cuando esta tasa de crecimiento de la inversión va a obedecer justamente a la tasa de ahorro y a el crecimiento sin desempleo, ¿no? Sobre todo, es por esa parte. Este modelo va a tener una serie de críticas, o sea, no bastan con las críticas que hace su profesora de macroeconomía, sino que tiene una serie de críticas un tanto más formales que se establecen en investigaciones o en aportaciones de algunos otros autores. Y estas críticas mencionan que los países en desarrollo tienen dificultades para aumentar el ahorro. Aumentar las tasas de ahorro puede ser inapropiado cuando se tienen dificultades para obtener los bienes de subsistencia, es decir, cuando no se cubren las necesidades básicas. Esto incluso ocurre en los hogares, no es únicamente cuestión de las economías. No podemos tener ahorros si el ingreso no es suficiente para subsistir. Entonces el modelo está descartando esa parte de la subsistencia, ¿no? Dentro del modelo. Eso es una primera crítica. Luego, nos mencionan que el modelo va a ignorar factores como la productividad laboral, la innovación tecnológica y también los niveles de corrupción. Entonces, este modelo de Harrod y Domar es, en el mejor de los casos, nos dicen que es una simplificación excesiva de toda la complejidad que influye en lo que es el crecimiento económico, que deja de lado muchos otros factores que son importantes. Pero bueno, en esto, en defensa de Harrod y Domar, puedo decir qué teoría no lo hace, ¿verdad? Casi todas las teorías se manejan bajo supuestos que a veces pues ignoran muchos de los aspectos reales de la economía. Eh, Hay ejemplos también de países, aquí nos dice que también hay excepciones a las reglas que manejan Harrod y Domar, porque hay países que han experimentado tasas de crecimiento rápidas a pesar de la falta de ahorros, como es el caso de Tailandia, así que también pues no se apega tanto a la realidad, no existen esas excepciones a ese planteamiento que maneja Harrod y Domar. Por otra parte, también nos dicen que el aumento de capital social puede conducir a rendimientos decrecientes, y no solamente de capital social, sino que también puede ser de capital físico y también de la fuerza de trabajo, es decir, que puede llegar a un punto en el que aumentar una unidad más ya no va a generar ningún aumento en la tasa de crecimiento, ¿no? Entonces están dejando de lado totalmente esta parte de los rendimientos decrecientes de cualquiera de los factores, ¿no? Y bueno, también ya por último, el aumento bueno, nos dice precisamente que esta parte del aumento del capital social se plantea, bueno, que Domar, bueno, en específico Domar, estaban escribiendo esta teoría durante las secuelas de la Gran Depresión, donde se podía suponer que siempre había un excedente de mano de obra dispuesto para operar la maquinaria, pero pues en la práctica no es el caso, ¿no? No siempre existen las condiciones mismas que existían pues después de la Gran Depresión. Entonces importa mucho el contexto histórico en el que se desarrollaba cada uno de estos modelos. Vamos a ver un ejemplo un tanto más práctico de lo que es justamente este planteamiento de Harrod y Domar. Vamos a tratar de aterrizarlo un poco más. Es un poco complejo, entonces ustedes pongan bastante atención en esta parte. Si se pierden por ahí, coméntenlo, pónganlo en los comentarios o bien traten de regresarle. Si no queda claro, coméntenlo y por ahí podríamos hacer algún otro videito en donde lo expliquemos más detalladamente. El ejemplo nos dice que supongamos una economía, bueno, más bien que supongamos que la economía está operando actualmente a un nivel de capacidad de producción de 1000 unidades por año.
y va a tener una relación capital-producto de 3 unidades, es decir, va a producir 3 unidades por cada capital invertido en capital físico. Se van a producir 3 unidades y va a tener una capacidad de producción de 1000 unidades al año, ¿sí? Entonces, bueno, está este planteamiento y nos dice que esto significa que el stock de capital o lo que vamos a poder producir es 1000 por 3, entonces vamos a tener un stock de capital de 3000 unidades. Nos dice, suponga que la propensión marginal a consumir, aquí estoy siendo muy específica, a consumir, es de 0.7, por lo que la propensión marginal a ahorrar, si tenemos la de consumir en 0.7, la de ahorrar va a ser de 0.3, es decir, lo que resta para sumar 1. Esto va a incluir lo que es el ahorro público y el ahorro empresarial, así como también el ahorro doméstico. El modelo de crecimiento de Harrod y Doman dice que la tasa de crecimiento de equilibrio, es decir, esa formulita que estábamos viendo, es G de equilibrio igual a S sobre sigma, ¿sí? Entonces, sigma aquí va a representar justamente el stock la relación de capital-producto va a ser sigma. Entonces, ese 0.3 va a ser la propensión marginal a ahorrar y sigma va a ser esa relación capital-producto de 3 unidades. Si realizamos la operación, entonces vamos a obtener un 0.1, es decir, la economía puede crecer al 10% anual en estos términos, en donde la capacidad de producción sea de 1000 unidades y la relación capital-producto sea de 3 unidades y haya una propensión marginal a ahorrar de 0.3. Con el PIB actual de 1000 unidades, entonces el nivel de ahorro es de 0.3 por las 1000 unidades, entonces estaríamos pensando que se ahorran 300 unidades del PIB que se produce. ¿Por qué? Porque es la propensión marginal a ahorrar. Entonces, el crecimiento del PIB es de 0.1, que fue lo que obtuvimos aquí en esta fórmula anterior, en esta que vimos aquí. Por las 100 unidades va a ser igual por las 1000 unidades va a ser igual a 100. Entonces, este va a ser el crecimiento en unidades del PIB, ¿no? Va a crecer 100 unidades y va a tener una relación capital-producto de 3. Es decir, el capital adicional necesario para producir el producto adicional va a ser 3. 3 por 100 unidades va a ser igual a 300. ¿Sí? Entonces, el capital adicional necesario para producir el producto adicional va a ser de 300. Necesitamos 300 de capital adicional para poder producir 100 unidades más. Así es como funciona más o menos, o es como funcionan los planteamientos de Harrod y Domar. ¿Sí? En términos un tanto más reales, nos habla, si lo desmenuzamos y somos un poquito más concretos, podemos identificar 4 factores fundamentales, que es en primera la capacidad productiva, en segunda la relación de capital-producto, en tercera la propensión marginal a ahorrar y como cuarto punto sería la tasa de crecimiento de equilibrio que se va a determinar mediante estos 3 anteriores que les mencioné. Bueno, y a todo esto, yo les había dicho que el modelo era keynesiano, ¿no? Entonces, ¿dónde queda el supuesto de la demanda efectiva y todo lo que mencionábamos acerca del equilibrio en términos de demanda, ¿no? De demanda efectiva que mencionó tanto Keynes en su teoría. Entonces, bueno, vamos a ver justamente este aspecto que mencionan ellos de la demanda del consumidor. Ellos mencionan que para tener un crecimiento a los niveles que mencionábamos en la diapositiva anterior, es decir, a estas 1100 unidades, porque acuérdense que dijimos que iba a haber un crecimiento del 10%, por lo tanto va a crecer a 1100 unidades, necesita existir una demanda agregada adecuada que pueda absorber ese incremento en la producción de 1000 a 1100 unidades al año. ¿Cómo vamos a determinar si existe o no existe esta demanda del consumidor? Bueno, a ese nivel de ingresos,
la demanda del consumidor debe de ser 0.7. ¿Por qué 0.7? Vamos a regresar un poquito a esta parte donde veíamos que era la propensión marginal a consumir de 0.7. Esto lo estaríamos considerando como la demanda del consumidor. Por lo tanto, este 0.7 va a ser la demanda del consumidor y la propensión marginal a consumir. Esto va a ser por las 1100 unidades, vamos a obtener 770 unidades. Esto será la demanda del consumidor, es decir, nuestro mercado nos está demandando 770 unidades. El 10% de crecimiento de la producción es de 1100, más bien el 10% de este crecimiento de la producción de 1100 va a ser 110 unidades. Es decir, si nos vamos un periodo más, dijimos que la economía está creciendo a 10%. Si sacamos ese 10% de estas 1000 unidades, vamos a obtener 110, que con una relación de capital-producto van a requerir un aumento de 330 en el stock de capital. Es decir, vamos a multiplicar este 110 por 3, que va a ser el requerimiento en este aumento de capital para poder incrementar la producción. Por lo tanto, la inversión del próximo año sería justamente de 330 para que podamos incrementar en 10% la producción. Sumando a la demanda agregada del consumidor de 770, entonces esto nos da una demanda agregada de 1100 unidades, generando un equilibrio. Dense cuenta, la inversión del próximo año sería 330. Entonces estamos pensando que estaría aumentando la demanda del consumidor en 330 unidades. Por lo tanto, va a generar un equilibrio porque va a dar un total de 1100 unidades. Entonces aquí, si el nivel actual de inversión fuera mayor, digamos, más de 330 y fuera 350, este exceso de inversión nos va o nos llevaría a una inducción de demanda de capital que la economía no podría absorber, ¿sí? Habría más demanda de capital de lo que se puede producir, por lo que pues no se podría lograr el crecimiento económico. De manera contraria, si es menor, habría una deficiencia de demanda irresoluble, por lo tanto tendríamos un exceso de capital que pues no se puede observar de ninguna manera, ¿sí? Entonces sería más o menos así. Es un poco confuso, yo lo sé, pero es importante únicamente que identifiquen los factores fundamentales aquí, que como les digo nuevamente tienen que ver con la cuestión de la inversión y tienen que ver con la cuestión de la eficiencia del capital producto y la tasa de crecimiento real de la economía, ¿no? Entonces, ustedes espero que después del video anterior y de este video puedan determinar cuáles son los factores principales que determinan la teoría del crecimiento de Harrod y Domar. Lo hemos estado repitiendo muchas veces, entonces si tuviéramos que enlistarlo, pensaríamos en inversión, tecnología y relación capital-producto, es decir, eficiencia de capital-producto y tasa de crecimiento real de la economía, ¿no? Estos serían así como los factores fundamentales dentro de la teoría de Harrod y Domar. Para finalizar, les dejo una actividad. Esta actividad únicamente tienen que replicar lo del ejemplo anterior, tratar de un poco razonarlo, verlo en este ejemplo que tenemos aquí. Únicamente les estoy cambiando las unidades de la diapositiva número 11. Entonces, por favor, revisen esta diapositiva número 11, traten de adaptarla justamente a estos nuevos valores y vean los cambios que ocurren de uno a otro, vean cómo cambia sobre todo la tasa de crecimiento de la economía con respecto a el incremento de también lo que es la tasa de ahorro, ¿sí? Bueno, esto sería en términos generales lo que es el modelo de Harrod y Domar que vimos en la sesión pasada por separado y que ahora lo estamos viendo de manera conjunta. Espero que les haya quedado un poquito más claro, que hayan podido identificar estos factores importantes y que en determinado momento ustedes sean capaces de explicar un poquito en qué se basa esta teoría, ¿no? Y que sean capaces de compararla con las otras que vamos a estar viendo. Bueno, pues espero que les haya gustado, denme like, si tienen alguna pregunta, comentario, algo que quieran
comentar, pues no olviden que aquí abajo pues tenemos la cajita de comentarios o tenemos alguno de todos los medios disponibles para poder comunicarnos, ¿no? Bueno, pues les agradezco mucho este video, nos vemos pronto, bye.